Y dos de nuevo, Axel. Sí, perdón, pero ahí estábamos buscando un fijo para que no se corte. Ahí está. Te decía, Roberto, la pregunta. La verdad es que desde que Macri llegó, lo que empezó a hacer es un programa neoliberal en regla, que uno de los elementos que ha tenido siempre es la caída del salario. Ahora se nota más abiertamente, es más claro, porque en campaña mintieron de una manera pero alevosa con respecto a cuál era el plan económico que venían a aplicar, pero ahora se nota también porque empiezan a hablar de otros elementos de caída del salario, como es la flexibilización laboral, como es bueno, el cambio de régimen de RT, todo lo que significa empeorarle las condiciones al trabajador, pero también el salario. Y yo creo que esa es la clave para entender este año. Ellos, mientras estaban presionando para que las paritarias cerraran el año pasado bajo la inflación, a principio de año, recordarás que el propio presidente Macri se involucró en esta maniobra de sacarle la plata a la gente del bolsillo, porque empezó el año diciendo que la inflación iba a ser 20 y a lo sumo, creo que dijo el ministro Pradgay entonces 25 y Macri lo corrigió a 20 y terminó siendo 42 puntos, con lo cual estaban preparando la cosa para quedarse con 2 meses de sueldo de la gente, y eso es lo que me parece que sintetiza un poco la cosa, porque perder 15 puntos de salario real es perder 2 meses de sueldo. Trabajás 12 meses, cobras 10. Sí. Pero bueno, el resto tenés que vivir también. Y eso es un poco lo que se vio en esta temporada de verano, lo que se vio en las estadísticas de consumo, que me permito corregir porque los diarios a veces los diarios incluso oficialistas dicen cayó mucho el consumo, ponen estadísticas de CAME o estadísticas de CCR, pero cuando uno toma la estadística de consumo más generalizada que hay, que es la ventas en shopping, que además la toma INDEC pero no la hace INDEC, sino que se la pasan directamente los shopping, y los supermercados, la caída da un 15% en supermercados y un 19 o 22% en shoppings. Sí. Es decir que hubo un desmoronamiento del consumo, que es lo que se notó después también en la actividad. ¿Qué decían ellos? También con un sesgo ideológico, está bien, suponete que bajamos los salarios, pero se viene la teoría del derrame. Van a venir las inversiones extranjeras, y esto tiene, yo como creo que han sabido de alguna manera instalar los temas, por lo menos en la agenda de ellos, y por lo menos a un público que lo tienen leyendo los diarios oficialistas y teleoficialistas, que habla de otra cosa, de nuevo la teoría del derrame y de nuevo la teoría de que Argentina solo se puede desarrollar con inversión extranjera. Lo que ha habido es muchísima especulación, muchísima entrada, sigue habiendo, el dólar planchado, la tasa de interés a 25 sin ningún riesgo, de manera que hay muchísimos dólares de especulación. Pero si este año no hacen nada para reactivar de alguna manera el consumo, no va a haber una buena economía. Sí puede haber de los sectores exportadores, agroexportadores, pero bueno, eso va a tener algún efecto en el producto, pero no en el empleo. O sea que ya sabemos, por lo que ha mostrado este año y por el intento inclaudicable de Macri de sostener unas paritarias por abajo de la inflación, que el 10-15% perdido del año pasado no se recupere este año, según la intención del gobierno, y este año pretenden también fijar el salario por abajo de la inflación. Y la verdad que termina siendo lo que tantas veces hemos hablado, queda en manos de los sindicatos, queda en manos de los movimientos sociales, queda en manos de la calle cómo termina la economía de este año, incluso para el gobierno, porque si en paritarias ahora a través de paro se consigue recuperar algo del año pasado y ganarle la inflación, puede ser paradójicamente que el gobierno sea derrotado en el intento de seguir bajando los salarios, pero tenga los beneficios de que la economía va a reactivar un poco. Axel, te saluda Darío Gaño. Un poco lo del consumo lo decías, esto que hay una diferencia grande entre la clase media alta o clase alta, que sí, aumento del consumo, y la clase baja, media baja, que cayó mucho. Ahora, en términos de González Fraga, en la mayoría de las economías, ¿eso no lleva a una especie de, no sé, lo dice el gobierno, sinceramiento, normalización? ¿Eso está bien? ¿Eso es algo que en otras economías pasa o no? ¿O eso es un parte del relato del gobierno? Mirá, la verdad que la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, los patrones de vida, de consumo, de riqueza, es algo que se puede ver como una matriz mundial. Un poco lo que llevó a Piketty, por ejemplo, a ser tan reconocido es que Marcó puso énfasis y sacó en estadísticas nuevas de cómo se ha empeorado la relación, digamos, entre los de arriba y los de abajo a escala internacional. Es un fenómeno mundial. Es normal, si vos querés, porque esto ha pasado, por ejemplo, en la sociedad
norteamericana. Es un poco lo que muchos ven entre los diagnósticos centrales de la derrota de Hillary y los demócratas, pero yo creo que es lo que no queremos tener en la Argentina. Y lo que sí se había instalado muy fuerte durante la etapa neoliberal, incluso después de la restauración democrática, y lo que se revirtió a través del Gini, todos los indicadores que vea, la relación entre la cantidad de veces que el ingreso que más gana tiene con el que menos gana, el coeficiente Gini, cualquier indicador de distribución del ingreso y de igualdad mejoró en Latinoamérica, en todos los países que aplicaron política de distribución. Lo que parecería estar haciendo Macri es llevando de nuevo la aguja hacia los peores periodos de la desigualdad en la Argentina, que para algunos sectores sociales y para algunos sectores ideológicos del país, y yo creo que ese dogmatismo, porque siempre Macri vende que es moderno, que es eficiente, que son CEOs, que son pragmáticos, todo lo contrario, es un gobierno no solo tremendamente dogmático e ideológico, sino muy anacrónico, porque esto de la apertura comercial indiscriminada son las ideas del consenso de Washington. Atrasan 40, 50 años con respecto a lo que ha pasado en el mundo, que tiene proteccionismo hace un montón. No es que Trump inventó el proteccionismo en Estados Unidos. La verdad que hay proteccionismo en los países centrales y una prédica de libre cambismo, de apertura para los países periféricos, porque no quieren que se desarrollen, porque no quieren que se industrialicen, porque quieren que le vendamos la materia prima y ellos nos vendan la manufactura, como en la época de la colonia con Inglaterra. Pero la verdad es que son ideas que es muy difícil instalarlas democráticamente y de manera abierta, y este es un lío que hay también en Europa con los partidos conservadores en el marco de una crisis económica. Con la crisis económica lo que ha hecho Macri es dejar a la Argentina realmente a la intemperie. Hay una crisis económica mundial y Macri lo que ha hecho es potenciarla y multiplicarla para adentro y generar mayor desigualdad. Te quiero hacer una pregunta a Pedro Brigger, Axel. Pedro. Sí, buen día, Axel. Yo sé que muchos temas para tratar. Ayer hubo una reunión entre el gobierno de Brasil y el gobierno de la Argentina. Yo me imagino que vos habrás participado en muchas reuniones. Muchas, sí. Con ministros de Economía de Brasil. ¿Qué hay de diferente en lo que mostró la reunión ayer de lo que podía ser una reunión con Cristina Fernández y Dilma Rousseff o antes con Lula da Silva? Porque todos siempre dicen que todo está fantástico, que vamos a acercar, que vamos a liberar, que todo va a ser mejor. ¿Qué grandes cambios hay? Mira, más o menos, ¿no? Empiezo por lo primero, la puesta en escena, ¿no? Cristina llegaba y había brasileños, argentinos viviendo allá, una efervescencia, recibiendo a la Cristina. Que yo vi una foto que, bueno, siempre son fotos que circulan por la red, pero me dio la impresión de que Macri estaba saludando a una calle vacía, y me parece que eso marca un poco lo que digo a nivel de la política de los gobiernos conservadores y de los gobiernos neoliberales, como es el de Temer, que Temer rápidamente tampoco pasó por un periodo de campaña electoral que le haya permitido una estafa de la magnitud electoral que hubo acá en la Argentina, ¿no? De vender eslogan, de te voy a mejorar a las clases medias, que hoy el gobierno de Macri las está realmente liquidando, porque esa es la verdad. Hay algunos sectores privilegiados vinculados a algunas ramas de la economía que les puede ir bien, pero la gran mayoría de los profesionales, los universitarios, bueno... Volvamos a Brasil, Axel. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Que cuando va Macri a Brasil ahora, va Macri como a decir que tomó nota del hecho de que la idea que tenían ellos de alinearse muy automáticamente con Estados Unidos, que estaba más o menos acordada con el gobierno demócrata, y entrar al Tratado Transpacífico, y para eso dinamitar el Mercosur, y no funcionaba, entre otras cosas, porque se ligaron un portazo en la cara y porque el Tratado Transpacífico, es decir, se han comprado un pasaje a un destino que ya no existe más, que es el Tratado Transpacífico, que lo liquidó entre las primeras cosas que hizo Trump. Es decir, que toda la política exterior y regional que tenía pensado Macri con Temer, o sea, Brasil con Argentina y sus políticos neoliberales, ya no existe más. Entonces fueron a relanzar algo que es muy improbable. Ellos dicen, bueno, ante esta situación vamos a lanzar el Mercosur. Es como que es un ida y vuelta, los que lo estaban destruyendo ahora lo quieren relanzar. Pero relanzar ¿para qué? No hay ninguna claridad. Y esa es la diferencia con nuestras reuniones. Nosotros queríamos avanzar en el proceso de integración regional, integración productiva, integración energética, integración tecnológica, en las comunicaciones, obviamente con una integración política que implicaba pensar la región para la región. Y yo creo que en ese camino había un montón de escollos.
¿Me puedes dar un ejemplo en lo económico? Porque se habla mucho de la industria automotriz, que 40% del intercambio entre los dos países, según dijo ayer Temer, es de industria automotriz. Sí, ¿Qué había y qué cambió? Mira, ¿qué había y qué cambió? Yo siempre me gusta decir, es un poco disruptivo, pero yo digo que el Mercosur, el diseño original del Mercosur, es un diseño de un Mercosur de empresas, ¿no? Un Mercosur que lo manejan mucho las corporaciones. Es decir, que la localización, por ejemplo, de la industria automotriz entre Brasil y Argentina está diseñada por las grandes transnacionales. Qué autopartes, qué modelos, qué cosas se hacen en cada uno de los países. Y la verdad que han hecho un desastre las multinacionales. Tenemos mucha integración comercial porque los modelos que se venden en Brasil se hacen en la Argentina y viceversa, y las partes que usan los modelos de un lado se hacen en la otra. Con lo cual muchas veces hacen enfrentar a los gobiernos, y ese era un problema que teníamos nosotros. Un enfrentamiento entre empresas que además querían hacer competir a los gobiernos para ver quién les cobraba menos impuestos para localizar sus compañías. Sí. Entonces tenían a los gobiernos en conflictos que eran en realidad conflictos de empresas. Lo que se trabajaba siempre es cómo se podía planificar mejor esa situación. Yo, por ejemplo, y lo hemos presentado, era partidario de que hubiera una empresa binacional con componente estatal que hiciera autos para la región con contenido nacional prácticamente completo, incluso el tecnológico. Me parece que es un mercado muy grande que daba para hacer modelos de auto específicamente para la región, producidos por los dos países, con todo, desde la computadora, los servers, hecho acá, porque el otro problema es que esa industria, aunque es binacional, en términos de que se hace en Brasil y en Argentina, los componentes tecnológicos más caros de mayor valor agregado vienen de afuera. Esas eran las discusiones que tenemos. No es lo que está discutiendo hoy Brasil y Argentina, sino que lo que están viendo probablemente es cómo subordinarse más a las necesidades de esas empresas, que la verdad que siempre están generando esta competencia por quién le da más beneficios a los países para poder instalarse. Terminan siendo paraísos fiscales los países. Axel, la última. Como sabes, el fiscal Marijuán está pidiendo la detención de Oscar Parrilli. Están saliendo escuchas ilegales todos los días. ¿Cuál es tu opinión sobre esta embestida, como dicen ellos, sobre el PJ, sobre el Frente para la Victoria? Sí, mira, ayer se conocieron escuchas, yo las escuché también, las de Parrilli no, porque no están y yo no sé si existen, y además pueden estar tergiversadas, pero sí escuché, por ejemplo, las escuchas internas del PRO que se dieron a conocer. El primer punto que me parece que hay que marcar es que no puede ser que la agenda hoy nacional, la discusión, esté basada en escuchas que filtran los servicios de inteligencia. Es decir, que le han dado tal grado de autonomía y libertad de nuevo, como en las peores épocas, a los servicios de inteligencia, que hoy pareciera que están manejando la política argentina, la agenda mediática, o sea que ahí empieza a haber, como decía Parrilli, una unidad entre sectores de la justicia, sectores del Poder Judicial, los medios y los servicios de inteligencia, que ahora están condicionando la política de todos lados, porque sabemos que la principal denunciante de Angelici es Carrió, miembro de la Alianza Cambiemos, es decir que se están tirando escuchas entre ellos también, y me da la impresión de que en el caso, eso es como fenómeno general, la verdad que te escuchen el teléfono y que eso se haga público rápidamente y que después sobre eso se hagan denuncias judiciales, que además sale de la justicia las escuchas que eran para otra cosa, se arman causas como pasó ya en el gobierno de la ciudad con Macri, causas en, no me acuerdo si era Misiones, para escuchar a políticos de la ciudad de Buenos Aires y después condicionarlos con las escuchas. Vuelve la extorsión, vuelve la persecución y vuelve obviamente el hecho de que en la política se empieza a perseguir de una manera mucho más grave a la oposición, porque esos servicios de inteligencia obviamente están con el caso Arribas y etcétera muy vinculados con el gobierno. Así que yo creo que lo primero que hay que marcar es todo lo que perdemos los argentinos si hoy perdemos, no solo los políticos, porque también si escuchan políticos pueden estar escuchando empresarios y extorsionándolos. Es decir que esto que los servicios de inteligencia, las escuchas sean públicas o se arme un mercado de escucha, me parece que ya de movida es una pérdida en las libertades individuales. Ahora, cuando le agregamos a eso que un fiscal, en base a la nada misma y al humo, pide la detención de un miembro de la oposición, ya uno ve la gravedad, que es lo que un poco expresa lo de Milagro Sala, que tampoco hay Estado de Derecho. Así que yo creo que es gravísimo, que me parece que no hay que dejarlo pasar, que esto puede seguir avanzando y entonces vamos a estar en manos de vaya a saber quién para discutir qué es lo que pasa en el país, que por otro lado todo esto tapa un poco lo que hablábamos antes, que es lo más importante. Así es. Axel Kicillof, el diputado del Frente para la Victoria, muchas gracias por esta comunicación con